Buenas tardes. Muchas gracias por conectarse nuevamente a las conversaciones de Mejora tu Vida. Hoy hablaremos sobre una enfermedad que es triste y dolorosa para el paciente y quizás mucho más para sus familias. Hoy vamos a hablar del Alzheimer, una enfermedad que no tiene cura, pero que ha habido mucho desarrollo en el avance científico, en conocimiento, en desarrollo farmacológico, en métodos diagnósticos, y quizás lo más importante es que se han definido recomendaciones ligadas a los hábitos de vida que podrían llegar a retrasar el desarrollo de la enfermedad. Es por eso que hoy estamos con el doctor Patricio Fuentes, neurólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y con Patricia Alegría, neuropsicóloga y presidenta de la Corporación Alzheimer Chile. Los invitamos a realizar sus preguntas por chat, las vamos a contestar en la segunda parte de esta reunión, y ahora los invito a ver un video introductorio para empezar a hablar del tema. Es difícil a veces ponerse su ropa, es difícil ponerse sus zapatos, es difícil peinarse, es difícil bañarse, para ella todo es complicado. Por eso ella cada día más depende de alguien. Mi mamá ella ya no es autosuficiente como era. Quizás sea la peor pesadilla para una familia. Quienes sufren Alzheimer, en su mayoría mayores de 65 años, comienzan a olvidar conversaciones recientes, se desorientan fuera de casa, luego adentro, se producen trastornos en el lenguaje, dificultades para encontrar las palabras adecuadas y finalmente cada vez tienen más incapacidad para desempeñarse en su vida cotidiana. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es una demencia de instalación relativamente rápida, que afecta la parte cognitiva de la persona y básicamente la memoria. Inicialmente afecta lo que se llama la memoria de largo plazo, de corto plazo y luego de la largo plazo. En Chile hay 2.800.000 personas mayores de 65 años, de las cuales 200.000 sufren algún tipo de demencia, la principal de ellas el Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer en promedio, su desenlace se produce al cabo de unos 8 años en promedio, habiendo casos más breves y casos muchísimo más prolongados. Es una enfermedad que tiene un conjunto de características, ¿no? Hay una declinación en la parte intelectual, pueden haber trastornos del comportamiento y alteraciones de la funcionalidad, que es la capacidad de hacer las cosas de la vida cotidiana. Las personas que padecen enfermedad de Alzheimer están en una situación compleja, porque no se pueden valer por sí mismos. ¿A través de qué ejemplo se dio cuenta usted que tenía problemas de memoria ella? ¿Cómo lo notaba? Uno le hablaba algo y al rato después preguntábamos y no podía seguir con el tema. O cuenta muchas veces las historias. Ahora, yo le voy a mostrar unas palabras que están en esta hojita y usted las va a leer en voz alta para que se las pueda aprender. Chaleco, clavel, dominó, culebra. Ya. Trate de repetirlas ahora. ¿Cuáles fueron las que leyó? Cada día se van desapareciendo cosas en la persona. O sea, ya su memoria corta casi prácticamente no está. Ella muchas veces a mí me desconoce. Yo sé que yo he leído, me he informado un poquito y sé que ella el día de mañana mi mamá no va a conocerme. Eso es lo que más a mí me afecta, que yo, mi mamá, que yo... ay, disculpe. Eso, despedirme todos los días un poquito de ella. Porque yo sé que un día ella ya no me va a conocer, yo lo sé. Y yo la disfruto, ahora yo la disfruto, yo me despido de ella todos los días, yo me despido de ella un poquito. ¿Qué le diría a su hija? Yo aquí eso nada más que me tenga paciencia en nuestras vidas. Eso nomás porque, ¿para qué quiero cosas materiales?
Sí, el amor y el cariño y la paciencia de los hijos que uno necesita. Yo ya tengo 80 años, no sé cuánto más iré a durar. Y que no después se arrepienta porque no hice esto por mi mamá, porque no hice este otro. Mejor que lo hagan cuando uno está viva y no se arrepientan después, que por qué no lo hicieron. Doctor Patricia, muchas gracias, les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación. Y al igual que en el caso de Angélica y de Zulema, esperamos acompañar a muchas familias que están pasando por situaciones difíciles con un diagnóstico como el Alzheimer. Y quisiera comenzar preguntándole al doctor que nos explique, doctor, ¿qué es el Alzheimer? Mucha gente cree que es demencia senil también. A ver si nos puede hacer una definición. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia, habiendo muchísimas otras causas. Y la demencia es un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas y signos que se caracteriza porque la persona pierde las capacidades intelectuales que alguna vez adquirió, en grado tal que no puede seguir rindiendo de acuerdo al nivel que le corresponde, y esto le provoca alteraciones del comportamiento y pérdida de su autonomía. Ahora, el término demencia senil es un término que se usó alguna vez, pero que ya está obsoleto, puesto que no necesariamente las personas que envejecen, que se hacen seniles, entre comillas, necesariamente van a demenciarse. Esa controversia surgió porque antes se pensaba que existían demencias seniles de las personas mayores y preseniles. Pero hoy día se sabe que, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, es la misma enfermedad que se puede dar a edad tardía o a edad más temprana. De tal modo que el término correcto es decir demencia como síndrome, que hoy día se ha ido sustituyendo por el concepto que se llama trastorno neurocognitivo mayor, donde la enfermedad de Alzheimer es la causa más corriente, aproximadamente entre el 60 al 70% de todas las causas. Doctor, ¿y cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes la pueden desarrollar? Claro, factores de riesgo hay muchísimos. Hay factores de riesgo que se llaman no modificables y factores de riesgo modificables. Entre los no modificables está la edad, a mayor edad, mayor riesgo, la historia familiar, puesto que también es un factor de mayor susceptibilidad, y la genética. Ahora, las causas genéticas puramente tales como genéticas hereditarias primarias que se llaman son muy infrecuentes, pero en las formas propias de las personas mayores, que es la forma que vemos más frecuentemente o forma esporádica, también la genética tiene alguna influencia. Ahora, los factores de riesgo que son modificables son muchísimos. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, el sobrepeso, la sordera, la depresión, el tabaquismo, el alcohol, los traumatismos de cráneo, hoy día se sabe además que la polución ambiental, etc. ¿Y qué pasa en el cerebro? ¿Qué va pasando que va provocando esto? Bueno, lo que pasa esencialmente es que en ciertas áreas específicas del cerebro se producen algunas alteraciones en las neuronas, básicamente porque se depositan proteínas que tenemos todos en forma normal. En este caso, en la enfermedad de Alzheimer, hay una proteína que se llama amiloide, que se deposita por fuera de la neurona, dando origen a lo que se conoce como las placas de amiloide o placas neuríticas o placas seniles, que producen una serie de efectos tóxicos sobre estas redes de células nerviosas, y también el depósito de otra proteína que se llama proteína tau, pero que se produce el depósito dentro de las neuronas, alterando todo el flujo de sustancias dentro de la neurona y provocando finalmente que las neuronas no puedan hacer eficientemente su sinapsis, que es la conexión básica para que una neurona dialogue con otra. Así que es un problema neuropatológico y molecular que comienza muchos años antes de que aparezcan los síntomas y que se debe a alteraciones específicamente de proteínas. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor? Porque mucha gente
de repente es olvidadiza o por estrés o por la edad va perdiendo un poquito la memoria, pero aquí hay que ponerle ojo que sí puede sospecharse un Alzheimer. Claro, en realidad en edades menores a los 65 años de edad, las quejas de memoria pueden tener muchas otras explicaciones. Es decir, uno puede estar olvidadizo, entre comillas, porque está con ansiedad o con depresión, porque está teniendo mala calidad de sueño, porque está tomando medicamentos tranquilizantes, porque tiene un déficit atencional de toda la vida, etcétera. Pero en las personas ya mayores de 60, 65 años, los problemas de memoria que son reiterativos, que van progresando, que afectan de alguna forma la autonomía de la persona, deben provocar una consulta. No todos los pacientes con enfermedad de Alzheimer debutan con defectos de memoria, porque hay varios tipos clínicos de inicio del problema, pero en general una persona que se pone reiterativa, que no sabe dónde deja las cosas, que no puede seguir, ¿no es cierto?, una conversación de un grupo, que se desorienta en algún lugar, ¿no es cierto?, relativamente familiar, son signos cognitivos que de alguna forma orientan a que pudiera estar pasando un problema que requiere una evaluación más profunda. ¿Y cómo se confirma el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es un diagnóstico que se confirma neuropatológicamente, es decir, viendo estas alteraciones de proteínas que yo describí bajo el microscopio, de tal modo que es post-mortem, después que la persona falleció. Ese es el diagnóstico definitivo, pero el diagnóstico probable se hace con un examen clínico estándar que incluye un interrogatorio al paciente y al cuidador o la familia, evaluación neuropsicológica, un examen físico y neurológico, exámenes de laboratorio y fotos, neuroimágenes del cerebro. Con eso uno junta todos estos elementos de juicio clínico y finalmente llega a una hipótesis, a una conclusión que probablemente el paciente podría tener una demencia de tipo Alzheimer. Doctor, usted mencionó que a veces se puede dar en etapas más precoces, como más juveniles, entre comillas. Entonces, hay dos tipos de Alzheimer. ¿Qué diferencia estos dos? ¿Por qué a veces se da en gente joven? Claro. Bueno, hoy día se reconoce que en realidad hay una forma que es muy habitual, que es la forma esporádica después de los 65 años, y que hay una forma que es mucho más infrecuente, que es la forma más de inicio temprano, que se da antes de los 65 años. En general, las formas de inicio temprano tienen más, diríamos, antecedentes genéticos. Y tienen una forma clínica de presentación que puede ser un poco distinta, con estas variedades atípicas que yo mencioné. A veces comienzan con defectos de lenguaje, o con defectos visuales, o con cambios disejecutivos o de conducta que se llaman, y que tienen una evolución a veces mucho más rápida y un pronóstico peor. Ahora, ahí corresponde muchas veces hacer estudios genéticos, porque muchas veces realmente en estas formas que son más tempranas hay una predisposición genética a propósito de la mutación de algunos genes específicos que determinan que haya una sobreproducción de estas proteínas que yo acabo de mencionar. Pero esas son formas infrecuentes, no es lo corriente. Sin embargo, ¿hay un patrón de herencia en ese tipo de casos? Claro, hay las formas que se llaman autosómicas dominantes, que es un porcentaje muy bajo, menos del 5%, tienen mutaciones específicas en una proteína que se llama APP y en otras dos que se llaman presenilinas 1 y 2, y esos pacientes, esos individuos van a desarrollar la enfermedad sí o sí, porque ellos producen un exceso de amiloide, que es la proteína que se deposita fuera de las neuronas. Existe en la forma esporádica, que es la forma habitual después de los 65 años, también algunos factores de predisposición genética, por ejemplo, lo que se llama el ApoE, que todos tenemos, con diferentes números, el 2, el 3 y el 4. Bueno, la gente que es portadora de la conformación ApoE 4-4 tiene una mucho mayor susceptibilidad para hacer una enfermedad de Alzheimer de inicio tardío. Entonces también hay factores genéticos que pueden de alguna forma predisponer a estas formas más habituales que son de inicio más tardío. Y usted hablaba de este test genético, pero ¿de qué serviría saber que uno va a desarrollar la enfermedad, por ejemplo, en unos 20 años más, doctor? Bueno, lo que pasa es que hoy día
todo está orientado a hacer un diagnóstico más temprano, más precoz, en cualquiera de las formas de Alzheimer que yo describía, porque se asume, se supone que mientras más temprano uno interviene, tiene más chance de mejorar al paciente. Sin embargo, todavía no tenemos un tratamiento modificador de la enfermedad, no contamos con agentes que sean curativos de la enfermedad. Entonces, se ha desplegado una gran cantidad de investigación en la última década, fundamentalmente a través de lo que se llaman los biomarcadores, intentando hacer un diagnóstico mucho más temprano, puesto que con estos biomarcadores, que son a través del examen con fotografías del cerebro, un examen que se llama PET, por ejemplo, o también sacando algunos fluidos corporales como el líquido cefalorraquídeo de la espalda, o ahora último con la sangre, se pueden detectar las mismas alteraciones de proteínas que están en el cerebro de manera a distancia, y entonces con este examen periférico, poco invasivo, de menor costo, uno puede estar de alguna forma recreando una forma de espejo de lo que está pasando a distancia. Ese diagnóstico temprano, un poquito más sólidamente conformado, permite, bueno, garantizar de que probablemente el paciente sí tiene un problema y que eventualmente va a desarrollar la demencia en el futuro. Ahora, nosotros no tenemos certeza de que haciendo el diagnóstico temprano, todas estas personas que tienen biomarcadores positivos, sí o sí van a desarrollar la enfermedad, clínicamente hablando, porque sabemos que hay un conjunto de personas que teniendo marcadores positivos no desarrollan la enfermedad, finalmente contraen otras enfermedades y terminan falleciendo por otras causas, pero ese es un subgrupo de población que tiene una resiliencia cognitiva, una reserva cognitiva mayor y que los hace bien resistentes a la carga de enfermedad que tienen en su cerebro. Después vamos a hablar de estas recomendaciones de hábitos de vida que podrían hacer retrasar la enfermedad, pero antes quisiera preguntarle a Patricia, que es neuropsicóloga y también es presidenta de la Corporación Alzheimer Chile, ¿cuál suele ser el proceso interno, Pati, que viven las personas al ser diagnosticadas de Alzheimer? Está muteada. Ahí sí, de nuevo. Te comentaba que hay dos procesos, uno que vive, quien vive con la enfermedad, que es la persona que tiene demencia, y por otro lado el familiar cercano, el que lo acompaña, el que lo cuida. Entonces yo te diría que en la primera persona, quien padece enfermedad de Alzheimer, en las primeras etapas, en general, siempre hay síntomas depresivos, principalmente asociados a que saben que algo pasa, pero no tienen plena conciencia de lo que pasa. Entonces, algunos teóricos en cuanto a la conciencia han señalado que nosotros tenemos múltiples conciencias, tenemos conciencias más concretas de ciertas situaciones y conciencias un poco más abstractas. Y en esa línea, para que podamos tener plena conciencia de lo que ocurre, nosotros tenemos que tener el pensamiento, el sentimiento y la actuación de nuestros actos en línea, en congruencia. Eso en los pacientes es lo que se altera al inicio de la enfermedad. Entonces, junto con el problema de memoria, ellos a veces sienten que algo pasa, emocionalmente lo viven, pero no pueden actuar en consecuencia porque hay un pensamiento también que está alterado. Entonces, eso hace que al inicio de la enfermedad ellos lo vivan muchas veces con mucha angustia, sobre todo en el momento que se dan cuenta que hay un trastorno de memoria o que cometen un error, por ejemplo, que se olvidan de las llaves o que tiene repercusiones en la familia, ¿sí? A veces ellos no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta que la hija se enojó, que los familiares, que produjo alguna repercusión en la familia. Y otro proceso paralelo es el que va ocurriendo con la familia, que son procesos a veces bastante dispares. En la familia, la primera etapa en general es un shock al diagnóstico. Sabemos que muchas veces esto produce negación y una negación a veces activa, es decir, yo busco muchos otros médicos que me puedan decir que ojalá no sea enfermedad de Alzheimer, y ahí uno suele encontrar que los pacientes cuando son diagnosticados al menos han pasado 2 años en que consultan a múltiples especialistas para que corroboren o refuten el diagnóstico. Y a veces también ocurre en esta etapa de negación una negación mucho más pasiva, es decir, no quiero saber nada, me voy a olvidar que existe un problema de memoria, no consulto más, y a veces vuelven a consultar 2 años después y dicen, no, tenía una evaluación por ahí en neuropsicología que decía que era enfermedad de Alzheimer, por ahí un doctor me dijo que tenía enfermedad de Alzheimer, pero claro, no hicieron tratamiento durante mucho tiempo. Entonces yo te diría que la primera etapa para los familiares, el diagnóstico en general, un diagnóstico como este, genera mucho impacto en la familia, o sea, ¿qué hago? ¿Sí?
Por otro lado, cuando la realidad ya se va imponiendo, o sea, se dan cuenta que el trastorno de memoria, que a lo mejor inicialmente era la pérdida de llaves, alguna repetitividad por ahí, preguntar varias veces lo mismo, olvidarse del día, ya se va haciendo mucho más sistemático en los días, o sea, ya va siendo casi todos los días que se pierde algo, se pierde el mismo a lo mejor dentro de la casa. Por lo tanto, ahí la familia sienten que necesitan hacerse cargo de esta enfermedad y ahí donde aumentan los niveles de ansiedad en la familia. Cuando aumentan los niveles de ansiedad, las familias en general tienden a desestructurarse, o sea, a haber peleas internas entre los familiares, algunos hijos que están más ausentes, a lo mejor dirán que no es enfermedad de Alzheimer, que hay otro diagnóstico, los hijos que están más cerca, que conviven con el paciente, se dan cuenta que efectivamente estos problemas de memoria no son normales, que hay que tratarlos. Y entonces yo te diría que muchas veces, más allá de la cantidad de hijos que tengan los pacientes, la mayoría de las veces son una hija que se hace cargo, porque este es un tema, los cuidados en personas con demencia es un tema de género, el 85% son mujeres, y entonces más allá de si tienes un hijo o 6 hijos, la mayoría de las veces termina siendo cuidado solo por un hijo o una hija con poco apoyo. Entonces, yo te diría que ahí hay dos procesos que van en paralelo, por lo tanto, atender a alguien con enfermedad de Alzheimer implica no solamente atención directa sobre quién lo vive, sino también atención sobre la familia. Y la recomendación para vivirlo de la manera más sana posible para la familia y para el paciente. Yo te diría lo primero es apoyo al diagnóstico, o sea, nosotros en la corporación estamos intentando hacer un modelo de consejería postdiagnóstico, es decir, que te ayude a hacerte cargo del diagnóstico, pero también a comprender las implicancias que tiene el diagnóstico en el corto, en el mediano, en el largo plazo. ¿Qué puedo hacer yo como familia? ¿Cuáles son los recursos familiares que yo tengo que activar para poder hacerme cargo de esta enfermedad que, ya lo decía el doctor, es de largo plazo, ¿cierto? No es una enfermedad de corto tiempo. Por lo tanto, en ese sentido, el apoyo al diagnóstico inicial, a esta etapa como de shock de la familia, permite muchísimas veces que la familia se vaya adecuando mucho más al diagnóstico, que se proyecten, ¿cierto?, a largo plazo, que las redes se vayan activando. Y yo te diría, y otra cosa es que la familia tiene que ser entrenada. Es decir, el amor muchas veces con la enfermedad no alcanza, a pesar de que el amor por nuestros familiares es un elemento súper central, el amor es lo que nos permite sostener el cuidado a largo plazo, pero no basta con amar, ¿sí? Tenemos que ser entrenados en esta tarea, porque es una tarea que, tal como lo decía el video, es una tarea que lentamente se van perdiendo capacidades, lentamente la funcionalidad se va alterando, lentamente tengo que ir ayudándolo en más cosas. Al principio voy a supervisar, a medida que avanza la enfermedad a lo mejor voy a empezar a hacer actividades que él hacía solo antes y después ya lo tengo que asistir en todas las actividades. Por lo tanto, necesito entrenarme en cuáles son los procesos y cómo voy a ir yo como cuidador, ¿cierto?, cuidando en este largo tiempo. ¿Y qué instancias hay de capacitación para los familiares? Mira, hay capacitaciones así más formales, más informales, hay varias instituciones, nosotros de hecho tenemos capacitaciones permanentemente en las distintas temáticas, ¿cierto?, que se van enfrentando los familiares, primero en el diagnóstico, luego en el manejo no farmacológico de la enfermedad, en manejo de terapia ocupacional, es decir, cuáles son las modificaciones al interior de la casa que me van a ayudar a facilitar, ¿cierto?, el cuidado dentro de la casa y a permanecer también la persona más al cuidado dentro de la casa y no institucionalizarlo, por ejemplo. Sí, bueno, eso te lo voy a preguntar después, pero ¿se puede vivir con un paciente en casa y darle una buena calidad de vida o a veces es necesario institucionalizarlo? Yo diría que aquí no hay reglas generales. O sea, nosotros en general los especialistas señalamos que en la primera etapa de la enfermedad siempre es mucho más es mucho mejor para el paciente que esté dentro de la casa porque todavía no ha perdido tanta capacidad cognitiva, todavía sabe que es su casa, que son sus hijos, que son sus cosas. Cuando uno lo cambia de lugar, en general la desorientación es mucho más alta. Ya a medida que avanza la enfermedad, la verdad que claro, si la familia no está entrenada, si no tiene redes de apoyo, si no tiene de repente los medios económicos, efectivamente ahí la institucionalización se vuelve como una instancia necesaria cuando la posibilidad no está de tenerlo dentro de la casa.
Además, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad bastante cara, o sea, Ujú. algunos estudios chilenos señalan que entre 600 y 700.000 pesos en costos directos. Si ya empezamos a sumar, aumenta el millón de pesos el costo de la enfermedad, por lo tanto es una enfermedad bastante cara, que cuesta Ujú. sostenerlo desde el punto de vista económico también. Doctor, gracias Patricia. Doctor, ¿cuál es el protocolo a seguir cuando un paciente se ha diagnosticado? ¿Qué viene a nivel de tratamiento, por ejemplo, farmacológico? Claro, una vez que se ha hecho el diagnóstico y se ha conversado con la familia, uno tiene la obligación de proponer estrategias terapéuticas, un esquema de tratamiento que incluye dos componentes. Uno, el componente no farmacológico, sin remedios, y el otro, el componente farmacológico, o sea, con los medicamentos que se emplean. Y ambos elementos de intervención más o menos pesan lo mismo, no se excluyen entre ellos. En lo no farmacológico, en general, se dan consejos de estilo de vida saludable, que podemos discutir más adelante. Se le propone a la familia que se integre a todos los dispositivos de red a los cuales puede acceder, centros diurnos, por ejemplo, o asociaciones de Alzheimer como la Corporación, por ejemplo. Además de otras intervenciones específicas que incluyen la estimulación cognitiva, la activación física, etc. Y las medidas farmacológicas, que son medicamentos que se pueden emplear tanto para lo cognitivo, es decir, para la pérdida de memoria, o también medicamentos que se emplean para los trastornos del comportamiento. Cuando los pacientes tienen alteraciones conductuales, eso sobrecarga mucho emocionalmente a la familia y también nosotros ahí podemos prescribir algunos remedios que de repente funcionan. Todo ese es un poco el planteamiento que uno hace cuando le ha comunicado a la familia el diagnóstico y después, claro, uno va monitorizando la evolución a objeto de ir interviniendo cuando hay descompensaciones o cuando las medidas que uno instauró no están realmente resultando como uno había planificado. Esta es una enfermedad dinámica que va pasando por diversas etapas, es todo un proceso, y lo que está sirviendo en un momento determinado puede ser que en 6 meses más no esté sirviendo y viceversa. Ujú. Doctor, ¿y qué pueden hacer las personas para reforzar la actividad cerebral? Por ejemplo, Sara Namías hace esta pregunta Claro. del Bueno, público. el cerebro tiene una capacidad que es la capacidad de neuroplasticidad, Ujú. que consiste en la posibilidad real que tienen las neuronas de generar nuevos contactos. Cuando una neurona establece un diálogo con otra, a través de la sinapsis, eso se puede optimizar y creando microredes, y eso se estimula a través de aprendizajes. Entonces, aun cuando un paciente tenga enfermedad de Alzheimer, esa capacidad neuroplástica de generar nuevas conexiones y por lo tanto mayor eficiencia en los procesos cognitivos, se puede estimular con aprendizajes. Hay muchas formas de intervención. Habitualmente en estos programas participan neuropsicólogos, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, que en función de las capacidades de cada persona, de sus intereses, de su nivel educacional, de los recursos, se plantea un programa de intervención que siempre tiene que ser, ojalá, individual, ajustado, ¿no es cierto?, a los requerimientos de cada persona. Ujú. Doctor, esta enfermedad entró al auge el año pasado. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el apoyo que presta el Estado para facilitar este proceso? Bueno, como todo el mundo sabe, las prestaciones AUGE o GES implican un amparo del Estado hacia diversas enfermedades que han calificado por ser enfermedades prioritarias en salud pública. La demencia lo es. De tal modo que desde octubre del año pasado está imperando esta nueva ley que tiene una diversidad de prestaciones, tanto en la parte del diagnóstico a los pacientes nuevos que no han tenido un proceso de diagnóstico completo, y también un componente terapéutico en que se pueden otorgar intervenciones con diversos profesionales o incluso entregarle los medicamentos que los pacientes anteriormente tenían que estar comprando. De tal modo que yo diría que es un progreso evidente en la realidad de la situación, sobre todo de las personas que tienen menos recursos,
Desgraciadamente, el programa AUGG de alguna forma también ha sido golpeado por el hecho, ¿no es cierto?, de los últimos acontecimientos nacionales, pero suponemos que cuando esto vaya aplacándose, se va a retomar con fuerza ese empuje a objeto de que las familias sientan que también el Estado les proporciona una mano, porque esta es una enfermedad, como se decía, carísima, que tiene múltiples componentes y que una familia sola, sin recursos, no puede asumir. Doctor, usted viene llegando, no viene llegando a nivel virtual, habría viajado si no fuera para la pandemia, pero estuvo en el Congreso Mundial de Alzheimer. ¿Y qué novedades trajo ese congreso? ¿Qué podemos esperar para este tratamiento de esta enfermedad a futuro? Claro, lo que terminó ahora a fines de julio fue la Conferencia Internacional sobre Enfermedad de Alzheimer, que se hace todos los años en alguna ciudad del mundo. Este año era en Ámsterdam, pero se hizo de manera virtual por primera vez. Yo diría que la experiencia desde el punto de vista académico fue muy interesante. Asistieron 33.000 personas registradas de 160 países. No hubo demasiadas novedades, esa es la verdad. Hubo 3.000 presentaciones científicas, pero si uno suma y resta, no son demasiadas las novedades, desgraciadamente, a pesar de la cantidad enorme de recursos que se invierten en investigación y desarrollo. Yo diría que lo más mediático, que generó, diríamos, mayor anhelo, diríamos, preocupación e interés, fue de que la vacunación antiinfluenza y la vacunación antineumocócica, las dos se aplican por programa nacional todos los años en Chile, incluso aplicadas en personas mayores que tardíamente comienzan a vacunarse, se asocian con menor riesgo estadístico de desarrollar enfermedad de Alzheimer en el futuro. Es decir, de acuerdo a 3 investigaciones que se analizaron, parece ser que es beneficioso vacunarse contra la influenza, contra la gripe y contra la neumonía neumocócica todos los años, porque a través de algún mecanismo no bien comprendido, probablemente tenga que ver con algún mecanismo autoinmune y neuroinflamatorio, habría una protección cerebral. Ese fue un primer, diríamos, reporte interesante. Otro reporte es que ya está muy avanzada la posibilidad de detectar en sangre, en plasma, a través de un biomarcador que se llama fosfotau 217, un nombre, las mismas alteraciones en la proteína tau que están en el cerebro, como yo expliqué al comienzo, de tal modo que con bastante nivel de sensibilidad y especificidad uno podría en el futuro, se piensa que el próximo año podría estar disponible comercialmente, uno acercarse bastante bien en una especie como de investigación molecular in vivo a lo que está pasando en el cerebro, lo cual podría constituir un peldaño hacia arriba en la sensibilidad diagnóstica del ejercicio diagnóstico que hacemos todos los días. Ese fue otro hallazgo bien significativo. Y otro reporte interesante que ya sabíamos, preveíamos, pero que ahora de alguna forma se documenta mejor, es de que realmente dentro de los factores de riesgo modificables está la educación. La educación finalmente va generando una mayor o menor reserva cognitiva, que es la capacidad que tiene el cerebro para soportar estas y otras enfermedades que pueden sobrevenir en el futuro, en la edad tardía. Entonces lo que se vio ahora es que la educación temprana influye decisivamente en la conformación del cerebro y por lo tanto se determina un cerebro que es más protector o menos, ¿no es cierto?, un cerebro más frágil. Y no solamente la educación temprana en términos cuantitativos, sino que también la calidad de la educación. Y ahí yo pienso que en Chile tenemos un desafío enorme porque tiene que haber una cobertura nacional muy temprana de educación de calidad, porque los niños que están recién partiendo en la enseñanza prebásica ya empiezan a desarrollar su cerebro y por ende a generar mecanismos de protección que les van a servir en el futuro. Así que se analizaron varias poblaciones y se vio que efectivamente habían minorías que tenían menor calidad de educación y que fueron, por supuesto, las poblaciones que desarrollaron más demencia en un recorrido, ¿no es cierto?, de estudio longitudinal de muchísimos años. Así que hay otro mensaje en el sentido de que invertir en educación temprana, de buena calidad,
va a producir un cerebro mucho más robusto para eventualmente defenderse de las enfermedades que pueden sobrevenir mucho más tarde. Y usted, doctor, por lo que conoce y por su experiencia, ¿hacia dónde cree que va a apuntar finalmente una terapia que sea efectiva, que pudiéramos hablar de una cura o una prevención del Alzheimer? ¿Por qué ha sido tan difícil también tratarlo? Ha sido difícil porque el cerebro es una maquinaria neurobiológica demasiado compleja. Es un universo en sí mismo. Y hay un porcentaje de información que alberga el cerebro que todavía no ha sido develada, no se conoce. De tal modo que nadie sabe con precisión, con exactitud, cuáles son todos los mecanismos que están implícitos en la cascada que se inicia en algún momento de la vida, aparentemente hasta 20 o 25 años antes que aparezcan los síntomas, y que da origen a la enfermedad. Entonces hay muchas hipótesis. Está la hipótesis inflamatoria, vascular, infecciosa. Eso da cuenta de que justamente no tenemos todavía una idea clara de qué es lo que hay que tratar exactamente. Todas las drogas que se han desarrollado, que se han investigado, han pretendido de alguna forma controlar algunas de estas variables alteradas. Por ejemplo, hay muchos agentes que se han creado para neutralizar este depósito de amiloide. Son las drogas antiamiloideas. Pero desde hace mucho tiempo, todos los años, se anuncia que algunos de estos medicamentos que estaban bajo investigación, son estudios costosísimos, fracasan en las etapas finales del ensayo clínico. Así que yo diría que en este momento lo que sabemos es que probablemente en el futuro la enfermedad va a tener un tratamiento multimodal, no solamente con un agente, sino que con varios medicamentos a la vez, porque son varios fenómenos los que coparticipan en el proceso de enfermedad. Y que probablemente se van a seguir usando todavía los medicamentos que actualmente se emplean, pero se van a agregar otros fármacos que puedan ser más modificadores de la enfermedad. Hay en el umbral del próximo año un par de drogas, de agentes, uno se llama Ducanumab y otro se llama oligomanato, que tienen bastante progreso en su desarrollo, pero le ha costado certificarse en sus beneficios y en su seguridad, de tal modo que no sabemos exactamente lo que va a pasar. Bueno, pero esperamos que toda la investigación que se está desarrollando empiece como a generar pequeñas lucecitas que cambien un poco el porvenir, hasta que en un momento determinado podamos nosotros decir que efectivamente contamos con un instrumento, con una herramienta que genere una sociedad sin Alzheimer. Pero sí hay cosas que se saben ya como recomendaciones para tratar de retrasar su llegada, ¿o no, doctor? En el caso que tengan predisposición genética. Como cuando yo me refería a los factores de riesgo modificables, la verdad es que si uno suma y resta todos esos factores de riesgo modificables, uno puede impactar en un 30% en la chance de que la persona no desarrolle demencia en el futuro. De tal modo que si uno en diferentes etapas de la vida, por ejemplo, en la etapa más temprana tendría que ser la educación, como yo recién mencioné, pero en edad media de la vida hacia adelante, si uno controla la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol alto, no bebe alcohol en forma exagerada, no fuma, controla su peso, tiene actividad física regular, hace programas de estimulación cognitiva para mejorar la reserva cognitiva, se trata la depresión, evita los traumatismos de cráneos, vive en un estilo y en una ciudad saludable, tiene mucho más chance de no desarrollar demencia en el futuro. Hábitos alimenticios, por ejemplo, dejar el azúcar. Dicen que el azúcar es muy nociva para el cerebro, ¿no? Claro, en realidad, tanto el azúcar como la sal tienen inconvenientes para el cerebro en términos excesivos. Bueno, la nutrición es uno de los componentes fundamentales del estilo de vida saludable. Lo que se recomienda en general es la dieta que se llama mediterránea o dieta Dutch también, que es una dieta esencialmente vegetal, que incluye muchas frutas, verduras, frutos secos, legumbres, pescado, aceite de oliva. Esa es la alimentación saludable que se recomienda, que realmente ha mostrado beneficios medibles en el cerebro cuando uno realmente se adscribe a ese régimen. Y así como esa dieta, existen otras intervenciones que tienen que ver con un estilo de vida saludable, como la actividad física regular, los ejercicios de memoria, la interacción social, que son en realidad
necesidades básicas para que el organismo entero funcione bien. Y lo que le hace bien también a otros órganos, finalmente también le hace bien al cerebro. Pero lo que más cuesta es cambiar los hábitos. Chile no es un país que se caracterice por hábitos de vida saludables, y eso es lo que hay que tratar de fomentar para las generaciones futuras. Claro que sí. Patricia, y respecto del apoyo que se le brinda a las familias en la corporación, ¿qué nos podrías contar? ¿Por qué sería importante que las familias se acercaran, por ejemplo, a la corporación? ¿Qué ganan al estar con ustedes? Entonces, mire, lo más importante son lo que ya mencionaba el doctor, las conductas de autocuidado. O sea, y en esa línea, el autocuidado no solamente es físico, sino que también es un autocuidado emocional, un autocuidado social y cognitivo. O sea, son en todas las esferas de autocuidado. Nosotros como corporación ya llevamos casi 30 años trabajando con personas con Alzheimer, con los familiares, y actualmente con la contingencia también estamos trabajando online. Entonces, ahí hacemos, centrado en la persona con demencia, todo lo que tiene que ver con estimulación cognitiva, estimulación motora. Tenemos nuestro centro de día online, donde los adultos mayores se conectan. Eso permite también que la velocidad de progresión de la enfermedad sea muchísimo más lenta. Por otro lado, también permite que sean mucho más funcionales, por lo tanto, los familiares también pueden cuidarlo de mejor manera. Y paralelamente a eso también hacemos actividades con los cuidadores. Hacemos capacitación vía online, hacemos teleasistencia con psicólogos, tenemos un fonodemencia también, donde pueden llamar los familiares y saber cómo tratar, por ejemplo, alteraciones conductuales, qué hacer frente a determinadas situaciones que de repente son cambiantes. Y por otro lado también estamos trabajando actualmente pensando en estos adultos mayores que viven solos, estos adultos mayores con pocas redes de apoyo, que llamamos adultos mayores funcionales, que son nuestro llamado de alerta. De hecho, cuando comenzó la pandemia, nuestro llamado de alerta fue, esta pandemia nos va a traer como consecuencia muchos diagnósticos de enfermedad de Alzheimer por el aislamiento social, por no hacer deporte de los adultos mayores que viven solos, por estar aislados. Entonces, estamos haciendo acompañamiento durante las tardes también online, con distintas actividades físicas, actividades cognitivas. Tenemos un taller de cuenta tus recuerdos, un taller de musicoterapia, para aquellos adultos mayores que de alguna manera están en el grado de vulnerabilidad y que podrían desarrollar una enfermedad de Alzheimer producto del confinamiento. ¿Sí? Entonces estamos trabajando como en distintas líneas, principalmente para apoyarlos en el autocuidado, supervisarlos y en todas estas factores de riesgo, de alguna manera, que van a generar menor posibilidad de los cuidadores de cuidar de buena manera, y por otro lado, mayor riesgo también de tener enfermedad de Alzheimer. ¿Y cómo puede hacer la gente para inscribirse con ustedes? Nosotros tenemos página web, tenemos Facebook, Instagram, o sea, estamos en todas las redes sociales, nos pueden buscar como Corporación Alzheimer Chile, tenemos un teléfono también, tenemos WhatsApp, así que, pero están todas las vías posibles, Corporación Alzheimer Chile, y ahí nos pueden visitar. Ya, muchas gracias. Vamos a ver algunas preguntas, del público. Aquí, por ejemplo, preguntan, ¿qué alimentos favorecen la enfermedad? Pregunta Cecilia Cortés. Sabemos que hay algún tipo de alimentación por el tipo de componentes e ingredientes que incluyen, que no son realmente saludables para el cerebro. Y eso incluye todo lo que son las comidas con alto contenido de azúcares y de grasas. De tal modo que en términos generales, por ejemplo, muchas carnes rojas, frituras, comida chatarra, mucha pastelería, muchas cremas, en realidad no son recomendables para lo que necesita realmente el cerebro para funcionar bien. Acá Verónica pregunta, ¿todas las personas desconocen a sus familiares o hay excepciones? Lo que pasa es que en la medida que la enfermedad va transcurriendo en su trayectoria, de etapa leve, moderada, severa, llega un momento en que el nivel de percepción, de memoria, de orientación, se va afectando gravemente, de tal modo que en etapas más avanzadas es bien frecuente que las personas comiencen a desconocer a sus familiares,
y a tener problemas de mala identificación, pero esos son fenómenos que se van dando de manera más bien tardía, cuando todas las funciones cognitivas se van de alguna forma globalmente apagando. Ujú. Magda dice, los pacientes que tienen los primeros síntomas, ¿qué les recomienda hacer para que no avance? Bueno, cuando la enfermedad está diagnosticada en etapa leve, que sería, ¿no es cierto?, la pregunta probablemente, porque hay una etapa que se llama más bien preclínica, por decirlo de alguna forma, que es una etapa donde todavía no existe la posibilidad real de hacer un diagnóstico consistente. Después hay otra etapa que se llama la etapa como de antesala o pródromos de la demencia, que es el deterioro cognitivo leve, que es lo más incipiente. En el deterioro cognitivo leve no hay medicamentos aprobados actualmente, de tal modo que los medicamentos que existen son solamente cuando ya hay una demencia instalada, pero puede comenzarse en etapa leve, que son los medicamentos que se usan convencionalmente. Ahora, en cualquier etapa de esta evolución, que es un continuo, uno tendría que, bueno, aconsejar las mismas medidas que recién conversamos. Es decir, una persona que está partiendo con el problema tendría que embarcarse en un programa bien riguroso de autocuidado, controlando la salud general, teniendo harta actividad física de intensidad moderada toda la semana, dieta apropiada, con una nutrición saludable, ejercicio de estimulación cognitiva y harta interacción social, acudiendo a sus centros diurnos, teniendo capacitaciones de alguna forma recreativas, pero también que son funcionalizadoras. Todo eso le hace bien al cerebro, incluso cuando está partiendo la enfermedad. Mira, aquí está relacionado, Rosita dice, tengo temor de tener esta enfermedad, no recuerdo nombres de personas o palabras, tengo 69 años, mi madre tiene Alzheimer, está en etapa terminal, 2 hermanas de ella fallecieron por esta enfermedad. En ese caso, doctor, ¿qué se recomienda? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Bueno, en el caso de Rosita, claro, uno tiene que considerar la opción de que pudiera desarrollar la enfermedad, pero también creo yo que en el caso de ella está un poco el fantasma del problema de su madre y también de sus hermanas, de tal modo que puede haber un componente de tipo psicológico, emocional, que puede también explicar los problemas de memoria. Así que yo en realidad le aconsejaría serenidad y de acuerdo a sus posibilidades, a sus chances, tratar de tener una evaluación por un profesional del área a objeto de, bueno, de resolver las dudas. Pero quiero insistir, no todo defecto de memoria, aunque uno tenga una historia familiar de enfermedad de Alzheimer, significa necesariamente que uno esté desarrollando la enfermedad, porque también hay muchas otras explicaciones de los defectos de memoria. Acá, a ver, es que había alguien que preguntaba acá, Rodrigo dice, ¿es bueno contar que tengo un familiar con Alzheimer? Me imagino que se refiere a que a veces hay prejuicio, no sé, ¿qué podrías decir tú de repente, Patti? ¿Qué has visto tú de cómo se aborda? ¿Hay gente que lo esconde por alguna razón? Sí, o sea, una de las cosas que más nos ha costado es que la gente cuente, o sea, cuente incluso al interior de la familia, a los vecinos. Expertos en trauma y en situaciones complejas señalan que todos necesitamos un testigo emocional. O sea, no daña hablar de lo que nos pasa, lo que daña es todo el ejercicio o toda la energía que gastamos en evitar que los demás se enteren. Entonces, hay un estigma bien importante, de hecho, estudios señalan que los países no avanzan en políticas públicas de apoyo a la enfermedad de Alzheimer, principalmente por el estigma que hay en la base, que no se puede hacer nada, se ha asociado la demencia a la locura. Por lo tanto, también nos ayuda el poder hablar con nuestros familiares, el poder hablar con otros, quitar el estigma que lleva esta enfermedad, no vivirla tan solo. Y por otro lado, activa redes de apoyo, o sea, en la medida que mis vecinos sepan, también mis vecinos son redes de apoyo. Si en algún momento mi papá o mi mamá salen, los vecinos van a ser los que me van a avisar salió o por dónde se fue. Entonces, la verdad que por todas las vías, poder contar a otros lo que nos pasa y además en algún momento alguno de nosotros va a ser o paciente o va a ser cuidador o va a tener un familiar con enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, no es una enfermedad
de poca prevalencia, es una enfermedad de muy alta prevalencia que nos va a tocar en algún momento de la vida. Ujú. Mira, Verónica dice, ¿qué sucede si el paciente no tiene ganas de hacer actividades sociales, ya que al ir avanzando esta enfermedad se ha ido retrayendo? ¿Es contraproducente obligarlo? O sea, para todos, imagínate que para todos una cosa obligada no es agradable. O sea, para los niños aprender obligadamente no es agradable. Más si es una persona que tiene desorientación, que está con problemas de memoria, también tiene poca conciencia de lo que le pasa. Por lo tanto, no va a querer voluntariamente hacerlo. Nosotros ocupamos un concepto que es seducirlo, ¿sí? Tiene que hacer actividad física, tiene que tomarse los medicamentos, tiene que levantarse todos los días, tiene que hacer una rutina de actividades durante el día, pero claro, es mucho más fácil si los seducimos a hacerla a que si los estamos obligando, ¿ya? Por lo tanto, ahí la comunicación es central, o sea, nosotros en la comunicación, de hecho, nosotros tenemos casi un capítulo completo a enseñarles a los familiares a cómo no comunicarse con una persona con Alzheimer. El no dentro de la comunicación está erradicado, o sea, no tienes que decir la palabra no, no puedes hacer esto, no debes hacer lo otro, o tú debes, ¿sí? Hay que seducir y eso implica entonces, podríamos hacer juntos actividad, mira papá que está entretenida la música, y yo voy seduciendo a que lo haga. Incluso muchas veces les decimos a los familiares que ellos mismos digan que es en beneficio de ellos, no es en beneficio del paciente, sino que es en beneficio de ellos. Estoy sobrepeso, necesito hacer un poco de deporte, papá me acompaña, porque para mí es tan fome hacer deporte, por lo tanto, la seducción es una instancia muy importante que uno lo va insertando en el lenguaje, en la conducta, y que ayuda mucho a los familiares a que la persona haga las actividades no obligadamente. Ujú. Acá Patricio pregunta, una vez detectada la enfermedad, ¿existe un tiempo contemplado o aproximado en que el enfermo fallece, doctor? Eso corresponde a la evolución y el pronóstico de la enfermedad. En general, los factores que influyen en la trayectoria de la enfermedad tienen que ver con la propia agresividad de la enfermedad, lo que se llama la patogenia, porque como decía también al comienzo, hay formas clínicas que son distintas, hay algunas formas que son, entre comillas, un poco más malignas en su evolución, porque tienden a ser de evolución más rápida. Pero el promedio de los pacientes tiene una sobrevida aproximada de 10 años en términos generales. Ahora, los otros factores que influyen son básicamente las patologías asociadas, las comorbilidades, las enfermedades concomitantes. Si un paciente solamente tiene enfermedad de Alzheimer, pero su condición física general es óptima porque no tiene otros problemas de salud, probablemente tiene un mucho mejor pronóstico. Y también depende de la calidad de los cuidados. Un paciente que está bien cuidado, que está con todas sus redes activadas, que está siguiendo las instrucciones que se le han entregado, tiene más chance de evolucionar bien que un paciente que está descuidado en su control y en su manejo. Uh-huh. Claudia Flores pregunta, hola, excelente programa. Gracias. Una consulta, ¿es adecuado decirle a la persona su diagnóstico cuando está en etapas iniciales? ¿Se recomienda o es contraproducente? Bueno, a ver, desde el punto de vista médico, después, ¿no es cierto?, la psicóloga podría también expresar su posición al respecto. Desde el punto de vista de los clínicos, eso se llama, para nosotros, lo que se llama la comunicación de una mala noticia. Y nosotros entendemos que, y eso mismo pasa para otras enfermedades, la comunicación de una mala noticia depende de un montón de factores y variables. En nuestra cultura, en Chile, en general, no se acostumbra a decirle al paciente en forma directa que tiene tal o cual enfermedad, a menos que sea una enfermedad menor o intrascendente. Pero en general a los pacientes con cánceres todavía de alguna forma se les oculta el diagnóstico, y particularmente esta enfermedad, que es una enfermedad estigmatizante, como se decía, claro, hay un poquito, ¿no es cierto?, de suspicacias acerca de cómo va a reaccionar la persona. Entonces, una de las variables es la propia experiencia de la persona, del clínico que va a comunicar el diagnóstico, que es un proceso que requiere toda una serie de etapas, y también de las características de la persona que va a recepcionar este diagnóstico. Entonces, ¿por qué? Porque, claro, uno de los temores que se tiene habitualmente es que pueda haber una reacción
catastrófica frente al diagnóstico, por el pronóstico que implica, y claro, se habla hasta incluso del riesgo, por ejemplo, de suicidio de una persona que le es comunicado este diagnóstico. Y esa es una posibilidad real, pero bastante baja en general. A uno lo que habitualmente asume en medicina clínica es que la comunicación de una mala noticia es como un medicamento. Si yo doy poco medicamento no sirve de nada, pero si doy demasiado medicamento puedo intoxicar al paciente. Entonces aquí se busca un equilibrio, ¿ah?, en lo que uno va a decirle a la persona. Pero hay que tener presente que el primer derecho bioético de una persona es el derecho a conocer su diagnóstico. Perfecto. Patricia, ¿tú quieres comentar algo? Sí, solo agregar que también junto con el diagnóstico y el nombre, también es importante la descripción de aquello, porque entender que alguien que recibe el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer tiene problemas de memoria, tiene problemas cognitivos, por lo tanto es importante no solamente decirle el nombre, sino también en qué se traduce. O sea, usted tiene problemas de memoria que vamos a tratar, que va a estar en tratamiento, por eso su hija a lo mejor va a vivir con usted un tiempo, la va a ir ayudando, le vamos a dar medicamentos, es decir, hacerle la traducción en qué se traduce. Porque eso también disminuye la ansiedad, disminuye la angustia que le puede producir, porque muchas veces el paciente no recuerda qué enfermedad le dijeron que tenía, pero se recuerda la angustia que le produjo el tener una enfermedad rara, tener una enfermedad con nombre difícil. Entonces, ahí yo te diría que es importante que se traduzca también, que se haga la descripción de eso. O sea, papá, yo te voy a acompañar, voy a estar en este tiempo porque los problemas de memoria, entonces vamos a cambiar algunas cosas dentro de la casa, le vamos a poner baño al baño para que te orientes bien, es decir, en qué cosas se va a ir traduciendo ese diagnóstico. Patricia, y el tema de ciertos aspectos como legales. Con respecto a los temas legales que mencionabas, es súper importante que la familia lo converse. O sea, si bien son temas que a lo mejor lo voy a definir mucho más adelante en el proceso de enfermedad, pero es bien importante que al inicio la familia comente esto. O sea, ¿qué quieren? ¿Cuáles son los deseos de mis padres o de quien yo cuido? ¿Cuáles son lo que el doctor decía, lo que Patricio decía acerca de las decisiones anticipadas? O sea, ¿qué quisiera él? ¿Quién quisiera que lo cuidara? O sea, yo puedo también tener, si no estoy haciendo nada por cuidar el patrimonio, eso se llama maltrato por negligencia. Por lo tanto, todos esos temas deben ser conversados, por eso son tan importantes después de un diagnóstico, hacer todo lo que se llama consejería, porque tengo que tomar decisiones como familia acerca de quién se va a hacer cargo del dinero, si lo vamos a interdictar en algún momento, si vamos a hacer solamente quizás un proceso en el banco, si como familia nos vamos a poner de acuerdo en temáticas legales con respecto a la casa, si el papá se va a ir a vivir a nuestra casa, si nos vamos todos allá. O sea, hay muchas decisiones que ir tomando a lo largo del proceso de la enfermedad. Y eso va paso por paso, pero hay que conversarlo al inicio. Mira, Graciela, desde Argentina, nos dice: mi esposo está institucionalizado con 72 años, hace 3 meses, diagnosticado desde hace 11 años y cumplió con todo lo que están diciendo. Cuidar al cuidador es básico. ¿Tú qué dirías respecto de eso? ¿Cómo se cuida al cuidador? O sea, es central, el cuidador es la persona que de alguna manera va a estar 8, 10, 11 años, como en este caso, cuidando de alguien. Por lo tanto, es central la figura. Los cuidadores en general tienden a ser los supercuidadores, a no preocuparse de sus propios medicamentos, a no preocuparse de sus propios controles. Cuando uno pregunta, ¿usted ha tenido a un cuidador? ¿Usted ha tenido en el último 6 meses algún momento para usted? O sea, ¿ha tenido alguna actividad de ocio recreativa? Casi el 90% de los cuidadores dicen que no. O sea, entonces se dedican tanto a la labor de cuidar y también entender que los cuidadores son personas que están en etapa media de la vida o también son adultos mayores que están cuidando, como por ejemplo, como en este caso. Por lo tanto, tienen también sus propios factores de riesgo, tienen también otros roles que cumplir, están trabajando, están criando niños o están también criando nietos en algunos casos. Por lo tanto, es central la figura del cuidador, el autocuidado en todas las esferas, no solamente en la esfera física, sino también emocional. O sea, el estrés que me produce cuidar a un otro, aunque yo lo quiera, lo ame, lo adore, pero la repetitividad, por ejemplo, un síntoma que da dentro de la enfermedad de Alzheimer, produce mucho estrés en los cuidadores.
Y eso si se repite por 24 horas, por 7 días a la semana, o sea, termina siendo bastante desgastador. Solo un síntoma. Entonces, por eso es tan necesario que los cuidadores aprendan a pedir ayuda, que activen redes de apoyo, que si no tenían redes de apoyo, busquen otras redes de apoyo que puedan ser, que los puedan ayudar en cosas mínimas como ir a comprar al supermercado en este tiempo de pandemia, o cosas más complejas como que los ayuden, no sé, a hacer algunos trámites. Pero todas las ayudas, en este caso, ayudan, y es central entonces que los cuidadores entiendan que el estrés produce mucho daño, no solamente físico, sino que en todas las esferas de la vida. Gracias. Ruth dice, ¿es normal el cambio de humor en las personas con Alzheimer? Doctor o Patti. Bueno, todos los pacientes necesariamente van a presentar en algún momento la evolución, alteraciones del comportamiento, de la conducta, porque la conducta humana depende del funcionamiento cerebral, de tal modo que, claro, la irritabilidad, por ejemplo, frente a estímulos que a nosotros nos parecen irrelevantes, es bien frecuente. Con respecto a las alteraciones del comportamiento, es importante tener presente y considerar que la mayoría de las veces son desencadenadas por situaciones ambientales. Muchas veces la persona no tiene la capacidad, la facilidad para comunicar lo que necesita, para transmitir lo que está pensando, y lo hace de manera a veces, ¿no es cierto?, agresiva o impulsiva. De tal modo que el manejo ambiental por parte de las personas que conviven en la familia, su cuidador primario, las otras personas que están en la casa, es crítico para que ese tipo de alteraciones de la conducta se minimicen, pero forma parte del espectro de alteraciones que los pacientes suelen presentar producto de la enfermedad del cerebro que ellos tienen. Algunas familias que no sé, que ya sienten que está tornándose como un infierno para el mismo paciente a veces esta mala convivencia. ¿Habrá donde institucionalizar con más ayuda del Estado? No sé, Patricia, a lo mejor si tienes la información a nivel municipal. Mira, o sea, hay lo que se llama ELEAM, que son establecimientos de larga estadía para adultos mayores, y uno puede buscar, de hecho, en el Senama, hay un registro de ELEAM que hay, pero la mayoría de los ELEAM que reciben a pacientes con enfermedad de Alzheimer son de alto costo. Hay pocos centros, por ejemplo, Fundación Las Rosas, pero normalmente siempre está muy colapsado. Hay que inscribirse como con un año de anticipación para tener un cupo. Por lo tanto, hay pocos lugares donde uno pueda institucionalizar. Incluso antes de institucionalizar en forma permanente, hay un montón de dispositivos que deberíamos instalarlos, que se llaman como residencias de corta estadía, es decir, cuando tienen alteraciones conductuales, que es lo más difícil de manejar para los familiares, podrían haber estas hospitalizaciones así más transitorias para compensar a los pacientes y que puedan retornar, por ejemplo, a su casa. O sea, tuviéramos ese dispositivo más extenso a lo largo de Chile, también permitiría que el paciente que vive con enfermedad de Alzheimer esté mucho más tiempo en la casa. O sea, los cuidadores quieren cuidar. El tema es que necesitan apoyo para cuidar. O sea, si estableciéramos dispositivos donde los ayuden, por supuesto que sería mucho más fácil para ellos mantener al paciente dentro de la casa. Sí, bueno, aquí Verónica decía algo sobre el tema, si uno tiene las posibilidades económicas para llevar a su padre o madre a una residencia de adulto mayor, ¿es más sano para la familia entregar el cuidado a quienes deberían estar más preparados? ¿Afecta eso al familiar paciente? ¿Me escucha? Sí. En general, la decisión de institucionalizar a una persona de la familia es una decisión muy compleja, que no es fácil resolver. Ahora, lo que pasa es que la magnitud del problema de la demencia, con todas sus externalidades, a veces, obliga a una familia a tomar una medida extrema como esa.
En general, nosotros los médicos tratamos de no influir en esa decisión porque la decisión depende de muchas otras variables que son a veces privadas y que son intrafamiliares. Tiene que ver, por ejemplo, con el modelo educacional, con consideraciones religiosas o éticas, de tal modo que uno no puede estar ahí pontificando sobre la decisión. Pero en general, cuando la convivencia de una familia está siendo muy perturbada por la presencia de una persona con demencia y prácticamente todos los integrantes se están enfermando en forma sistemática producto de esta situación, o cuando la enfermedad ha avanzado tanto que en realidad los cuidados del paciente ya exigen una asistencia clínica mucho más compleja, a veces, claro, uno tiene que considerar la posibilidad de este recurso, que a nosotros además siempre decimos que no tiene por qué ser un recurso perpetuo, definitivo. Es decir, hay familias que caen después, por supuesto, en el remordimiento, en el sentimiento de culpa, y bueno, y también se puede retroceder con respecto a la decisión. Pero esa es una decisión bien compleja que tiene que ser tomada de manera individual, de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Ya, y la última pregunta, pero en honor al respeto del tiempo aquí del doctor y de Patricia. Cecilia dice, en mayo de este año mi madre de 82 años tuvo 2 golpes en su cabeza por desequilibrio y desde entonces olvida cosas y se confunde. Mi familia dice que es Alzheimer. ¿Quién es el médico indicado para poder diagnosticarla correctamente? ¿Tiene alguna relación, doctor, cree usted? Bueno, lo que habría que considerar que si esto fue en mayo, es decir, fue recientemente estos golpes en la cabeza, y si desde esa fecha está presentando algunos disturbios cognitivos, no es precisamente la enfermedad de Alzheimer la primera hipótesis que uno debería plantearse. Cuando una persona se golpea la cabeza, una persona mayor, ellos tienen una fragilidad vascular distinta, hay que considerar otras opciones. Por ejemplo, hay una patología que se llama los hematomas subdurales, en que se producen coágulos por fuera del cerebro, que son derivados a veces de microtraumatismos en la cabeza. De tal modo que antes de pensar en la hipótesis de una enfermedad de Alzheimer, con la historia que está ahí relatada, yo pensaría en otro tipo de opciones y naturalmente si la persona a raíz de este golpe coincidentemente comienza a presentar una declinación en las capacidades que esta persona tenía, lógicamente que tiene que ser evaluada. Y puede ser evaluada por un neurólogo, por un geriatra, si realmente una contusión craneana de alguna significación también puede opinar un neurocirujano, hasta que se haga el estudio pertinente y se aclare bien cuál es el motivo de lo que está ocurriendo. Ya. Lo último antes de terminar, Sandra Tapia pregunta, ¿cuáles serían los mayores beneficios del auge? Patricia o Patricio, el que quiera poder responder. Mire, nosotros el año pasado y sí, estuvimos como corporación centrados en, de hecho fue uno de nuestros caballitos de batalla el año pasado, hacer mucho movimiento en torno a que las demencias fueran incorporadas al auge, principalmente porque nos parecía que era, si bien no corresponde a todo lo que debía hacer como el Plan Nacional de Demencia, nos parecía que era por lo menos el primer acercamiento de un gesto, ¿cierto?, político, de un gesto que signifique señalar que las demencias son de alto impacto, que necesitan apoyo estatal. Por lo tanto, yo diría que como gesto nos pareció interesante, tal como decía Patricio, justo coincidió con el 18 de octubre el decreto auge, por lo tanto todavía con el decreto auge nos dimos cuenta que no existen los dispositivos, por ejemplo en atención primaria, para dar cuenta o para apoyar todo lo que está contemplado en la canasta auge. Entonces no es lo mismo diagnosticar Alzheimer aquí en Santiago que diagnosticarlo, por ejemplo, en otra ciudad de Chile, porque no existen los mismos mecanismos. Por lo tanto, yo diría que es un primer avance. Hay mucho por hacer todavía en esta temática. Las prestaciones todavía son pequeñas, no dan todo lo que se necesitaría en todo el proceso de enfermedad. Por lo tanto, pero sí es un primer avance que me parece loable. Bueno,
Bueno, doctor y Patricia, muchísimas gracias por su tiempo. A todos ustedes, muchas gracias también por el tiempo, por la paciencia. Tuvimos algunos problemitas, quizás la lluvia nos habrá jugado una mala jugada con una señal de internet, no lo sé. Pero les agradezco mucho, esperamos que haya sido de utilidad esta conversación. Y los dejamos invitados, como todos los martes a las 19:30, a conectarse con nosotros. La próxima semana seremos fieles a nuestro compromiso de visibilizar ciertas enfermedades poco frecuentes y vamos a hablar sobre las enfermedades heredables del colágeno. Así es que muchas gracias y nos vemos la próxima semana.